En la clase pasada habíamos comenzado a hacer una exposición en torno a las formas principales, cómo uno se puede aproximar más o menos racionalmente al misterio de la religión. Decíamos que la religión es un hecho, existe, se da. La interpretación de ese hecho, su definición esencial, su naturaleza, es posible escudriñarla a través de una exégesis, de un examen filosófico. Es posible descubrir su sentido. Y también es al mismo tiempo aproximarnos a esa realidad que se da en el curso de la historia, considerando ciertos hechos históricos que lo corroboran. Esta corroboración no es nunca evidente de por sí. Respondo en esta a una pregunta que me hacía hace poco Friedrich. Si fuera evidente, nosotros no tendríamos libertad de escoger, porque lo tendríamos ante nuestros ojos. Deus es abscóndito. Dios se esconde, no se ofrece así, nada más, a la avidez con que el hombre busca en alguna manera el infinito. Si Dios se manifestara en toda su plenitud ante nuestra conciencia, no tendríamos libertad, no tendríamos más remedio que aceptarlo en la plenitud con que se manifiesta. La aproximación filosófica es la que estamos nosotros examinando. Depende en gran parte de cuáles sean los instrumentos nacionales que nosotros empleamos para expandir, purificar esta noción de lo divino y esta posibilidad de que lo divino, de que Dios se manifieste y se revele al hombre. Para esto hay que probar en alguna medida de que el absoluto, lo que es definitivamente, lo que verdaderamente es persona. Es al mismo tiempo inteligencia y voluntad pura y persona, porque la persona es la que dialoga, es la que se expresa y se manifiesta en un diálogo plausible, en un diálogo admisible, verosímil. Pero para demostrar que Dios es persona, indudablemente nosotros tenemos que recurrir a un examen de tipo metafísico, a una ontología, o sea, a un examen, a una hermenéutica del ente, que me permita descubrir al mismo tiempo que aquello que es verdaderamente es pensamiento. Es de la misma naturaleza que la inteligencia. Y nosotros a veces podemos recurrir, digamos, un poco como argumentación ad hominem, argumentación que suele en un momento determinado tener su valor, a lo que se llama una prueba por el absurdo o una prueba ex negativo. El materialista dice que lo que constituye el ser de toda la realidad es la materia. La materia es lo que pesa y posa, aquello que tiene toda la contundencia y la plenitud, diríamos así, de algo corpóreo, palpable, perfectamente distinguible. Si esto es cierto,
indudablemente habría que admitir en el razonamiento de que la materia es eterna. Siempre hubo materia. Porque si no, se nos presentaría a nosotros el problema de decir cuándo comienza, de dónde se origina la materia. Tengo que aplicarle este adjetivo de eternidad. Y al mismo tiempo de absoluto. No está ligado a ninguna otra cosa. No depende de ninguna otra cosa. Es eterna y es absoluta. Al mismo tiempo tengo que admitir que aunque sea potencialmente, en potencia, virtualmente, la materia es inteligente. Porque hay un momento determinado en la evolución de la materia, en el proceso de la formación de los entes, en que la materia se descubre como materia. Más, se descubre en el pensamiento de Carlos Marx de que la materia es el fundamento de toda la realidad. ¿Por qué uno descubre a eso? Y el proceso nace de la materia y de alguna manera se manifiesta siempre por y en la materia. Por favor, arrímense esta un asiento acá. Se manifiesta en y por la materia. Hay que admitir pues que la inteligencia es en alguna medida íncita a la materia. Es algo que está en ella, potencialmente, y que en un momento determinado se manifiesta. Esta materia que es eterna, que es absoluta, que es inteligente, y según Marx, procede dialógicamente, es decir, dialécticamente. Y al decir dialécticamente quiere decir que procede exactamente como nuestro razonamiento, que procede con una lógica interna y de acuerdo a manifestaciones que son inteligentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Diré un poco, sin entrar en menudencias demasiado sutiles, para que la dialéctica se dé, es necesario que la dialéctica se plantee siempre sobre la base de una noción negativa. Tomemos un ejemplo, por ejemplo. El ser es todo, pero nada es el ser. Porque todo lo que yo examino, veo, observo, es este ente, pero no el ser. Entonces, fíjense, si se estudia, si se escudriña la íntima dialéctica que explica el movimiento del ser, descubrimos que el ser es todo y es nada. Dialécticamente, un ente, este ente, tiene que reunir estas dos nociones, la negación y la afirmación, para superarla. Porque así se procede dialécticamente. ¿Y cómo este ente reúne en sí mismo una negación y una afirmación? Es simple. Este es este ente y no es ninguno de los otros entes con los cuales podría confundirse. Entonces, en este ente está el ser positivamente afirmado en su realidad y está el no ser negativamente afirmado en todo aquello que él no es. Esta es una interpretación dialéctica que, como ustedes ven, son lógicas, son muy lógicas, pero es como siempre, la lógica suele a veces no ser verdadera, a pesar de ser lógica. Hay muchas cosas que son lógicas y no son verdaderas. Una recriminación que uno le puede hacer a veces a un loco es de que sean demasiado lógicos y de que precisamente porque son demasiado lógicos y sacan consecuencias extraordinariamente lógicas de las cosas, se equivocan con respecto a la realidad, porque la realidad no funciona como un silogismo. Si la materia entonces es dialéctica,
La materia es y no es. De allí nace el movimiento que confirma de alguna manera, diríamos así, la evolución propia de la materia. Ahora nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Qué materia es eterna? La que conoce el físico, la que conoce el químico. Indudablemente ningún físico, ningún químico dirá que la materia es eterna. Más, todo trozo de materia puede más o menos anticiparse la edad que puede tener en función de ciertos exámenes de tipo químico, físico, como la prueba famosa del carbono, que indica la edad de los fósiles, etcétera, etcétera. Es decir, que eso que nosotros conocemos como materia no es eterno, ni es absoluta. Y que el químico sepa, o el físico sepa, no funciona dialécticamente, por negaciones. Porque la negación, fíjense bien, es cosa del espíritu, no existe. Es el espíritu y el espíritu humano el que pone la negación como un contraste con la realidad para efectuar posteriormente de su comparación con lo real este movimiento que trata de explicar la evolución propia de los entes. Pero la negación no existe. Yo recuerdo haber leído en Engels que dentro de esta famosa pareja, Marx y Engels, era el encargado de decir la soncería, que el otro no la decía. Se cuidaba mucho más de decir. Pero Engels por ahí, más espontáneo, más natural, alargaba. Entonces decía, sí, dice, porque indudablemente está lo negativo, existe. ¿Dónde existe lo negativo? Negativo no existe. Lo que existe siempre es una realidad determinada. La negación es algo que pone el espíritu. Y al ponerlo el espíritu para explicar los movimientos propios de la realidad, está dialectizando, es decir, logistizando, haciendo que la realidad tenga un movimiento parecido ante el espíritu, ante la lógica. Una materia eterna, absoluta, inteligente y dialéctica es un espíritu. En cierto modo, el que le han cambiado de alguna manera los nombres, como suelen hacer esas travesuras los chicos en las mercadas, donde dicen naranja ponen banana, pero siguen siendo naranja. Es decir, Hegel, Marx, heredero de Hegel, de un espiritualista como Hegel, nunca cambió la filosofía de Hegel, nada más que los nombres. La materia de Marx es el espíritu de Hegel. Tomemos otro razonamiento que nos aproxime más a esta especie de confusión que siempre cae el materialismo. Cierta oportunidad, conversando con un médico, le exponía yo el misterio mismo del nacimiento de la personalidad. Y me dice una cosa sencilla. El gameto masculino y el gameto femenino se unen. Son dos sustancias químicas. Hay una determinada constitución en ellos, en genes. Eso se unen y producen la personalidad. De manera que la personalidad humana, ese ser que afirma y que niega, que elige, que quiere, que duda, que sueña con un infinito y que a lo mejor sus sueños se le derrumban, ese hombre es el resultado de una combinación química. Y la combinación química está allí para explicarlo.
tanto es así, me decía él, que en un laboratorio se puede hacer una sustancia viva. Se puede crear. ¿Es cierto? Lo que usted dice, admitámoslo a título provisorio. Pero ¿qué es lo decisivo? ¿Los elementos que se unen o la combinación? Porque fíjese, la combinación es algo de la inteligencia. La combinación, si mal no la entiendo, es una programación. Y es una programación de las partículas que la corresponden. Si usted me dice que en el laboratorio se ha creado una materia viva, pues es magnífico. ¿Qué demuestra eso? Que una inteligencia, la del que dirige el laboratorio, ha combinado los elementos que constituyen una materia viva y ha creado una materia viva. Usted no me demuestra que se la ha creado sola, por el azar de las uniones azarosas de los elementos que constituyen esa realidad. Me ha demostrado que hay una inteligencia. Y al hablar de una combinación, usted está mencionando, de hecho, que en el fundamento de toda realidad hay una inteligencia que está actuando, que está combinando, que está obrando. Claro, podría uno admitir, en función de que cuando se discute o se habla algo hay que admitirle. Hay que hablar con nosotros, pues si no la conversación no empieza nunca. Son dos monólogos que van paralelos uno al lado de otro, no se juntan jamás. Hay que admitir algo. Si se admite entonces de que es una combinación de elementos, hay que reconocer que lo fundamental es la combinación, no los elementos que se combinan. Y si se me dice o se me demuestra que los elementos se han combinado porque hay en ellos un movimiento de simpatía especial, como el que se descubre en la afinidad, diríamos, de los elementos, estamos descubriendo la inteligencia, colocándola, metiéndola en el fundamento más pequeño y diminuto de la realidad física. Allí está la inteligencia, actuando sola. Resulta un poco más absurdo de sospechar que se trata de una inteligencia que los maneja, los dirige, los domina y los sostiene. Respecto al absoluto, son muy pocas las posibilidades de entender lo que existe. A los que estudian filosofía, tranquilízanse siempre en este sentido. Hay 6 filósofos nada más. No hay más. Todo el resto son francotiradores que viven de esos 6, en alguna medida. Aristóteles y Platón para la filosofía griega, que son auténticamente los filósofos. Porque después con el cristianismo entran los teólogos en el terreno. Un Agustín, Tomás. Y modernamente yo llamaría que ya no son filósofos, ni son teólogos, sino ideólogos, como decía Marx. Y a esta corresponderían los dos más importantes dentro del mundo moderno, que son Kant y Hegel. Pero la concepción del absoluto, de lo que es el ser, se mueve también dentro de lo que podríamos llamar una latitud bastante limitada. Medida, porque o uno supone que el absoluto es la realidad misma, sea espíritu, materia, el nombre que le demos y cualquier otra cosa, y estamos en un panteísmo en el que está Marx, en el que está Hegel. No, Kant no. Kant escapa en cierta medida al panteísmo, porque es agnóstico. Es decir, él afirma de que el absoluto no puede ser conocido por nuestra inteligencia. Se corta la posibilidad del conocimiento. Pero no niega la existencia de un Dios y de un absoluto que confirma posteriormente como un postulado de la razón práctica. Es decir, algo que el hombre inventa o algo que el hombre idea porque lo necesita
para explicar su propia libertad y su propia situación en el mundo. Si no hay Dios, estoy en condiciones de hacer lo que se me dé la gana. Nadie me puede imponer una moral, una ética. Y no olvidemos que Kant era acartonadamente moralista. Pero demasiado moralista en su físico mismo. Seco, flaco, solterón, toda su vida vivió, diríamos así, dedicado al pensamiento. Era un ser en el cual no existían aparentemente desfallecimientos provenientes de su naturaleza. Esto un poco entre paréntesis, pero siempre hay que desconfiar de los que son demasiado puros y demasiado limpios, porque puede haber en ellos siempre un defecto más grave que aquel que afecta a los que tienen debilidades más humanas y más corrientes en el terreno de nuestras debilidades cotidianas. Barth rechazaba la posibilidad de ese conocimiento del absoluto, pero no rechazaba el absoluto, ni nuestra relación moral con el absoluto. El absoluto estaba no en la línea de un conocimiento intelectual, sino en la línea de una voluntad, en la línea de esta voluntad nuestra por realizar la obra del Espíritu, por realizar la obra de la libertad. La libertad, ¿qué es? ¿Y cuándo se da? Pero entonces hay que tener ideas claras, en este sentido, de que se habla y se barrunta sobre estas cosas de una manera muchas veces un poco caótica, y nunca de una forma precisa. Los actos libres son aquellos actos que no están determinados por ninguna ley de tipo físico, fisiológico o psicológico. Son libres. Ustedes son libres de entender el teorema de Pitágoras o de no entenderlo. Si no lo entienden, lo mismo van a seguir viviendo y van a seguir cumpliendo con sus distintas obligaciones. No son libres de respirar o de no respirar, de comer o de no comer. Todos esos actos que están reclamados por nuestra corporalidad no son libres. Son actos que están determinados por la corporalidad, pero los actos propios del espíritu son libres porque no están determinados por ninguna ley. Puedo ser. Puedo entender el teorema de Pitágoras, puedo no entenderlo. En el asunto me da lo mismo, porque igual puedo seguir viviendo sin entender. No estoy obligado a entender. Fíjense que esto sucede también con los problemas que plantea la religión. La religión se expresa a través de dogmas, que son verdades reveladas por Dios, a las que puedo aceptar o no aceptar. Soy libre de aceptarla y de no aceptarla, de entenderla o de no entenderla. Pero acá es donde también conviene hacer hincapié en un aspecto que está relacionado con esta libertad del espíritu. Somos principalmente libres, siempre somos libres. Pero al mismo tiempo nosotros somos seres que nos realizamos dialógicamente. Empleo el término diálogo, es especial. ¿Por qué? Porque no nacemos aisladamente. No nacemos solos. Nacemos en sociedad, en relación con los demás, y nos formamos en función de lo que aprendemos de aquellos que saben. Y aquellos que saben, ¿quiénes son? Las autoridades. Fíjese, siempre lo he dicho esto en varias oportunidades, pero conviene decirlo ahora, porque hay algunos nuevos que a lo mejor esto no lo han oído y conviene que lo oigan. La palabra autoridad en español, tan mal usada en la actualidad,
Se habla de autoritarismo, se habla de exceso de autoridad. Nunca hay exceso de autoridad, hay falta de autoridad, que es distinto. Porque en buen español la palabra autoridad supone conocimiento. Nosotros la confundimos con poder, con mando, con gobierno. Porque suponemos muy lógicamente que el que gobierna, el que manda, debe tener autoridad, sí, es cierto. Pero la autoridad significa conocimiento. Por eso en buen español nosotros no podemos decir este caballo tiene mucha autoridad. Cuando tiene poder. Porque tiene poder. Puede hacer ciertas cosas. Una avalancha, un terremoto también tienen poder, pero no tienen autoridad, porque la autoridad supone en su raíz constitutiva el conocimiento. Y en el hombre el conocimiento se expande, se proyecta por la autoridad. Son los que saben los que enseñan a los que no saben. Y los que saben tienen autoridad. Ay, entonces, muy bien. Pero no se puede enseñar compulsivamente. Depende de lo que usted entienda por compulsión. Es cierto, no se le puede hacer entender a un individuo muy burro una determinada conclusión a patadas. Ni agarrándolo de los cabellos, ni arrastrándolo por el suelo, ninguna de esas de eso no va a entender nada. Pero la compulsión para que no haga ganes existe. Y todos los que son profesores y maestros saben perfectamente que allí está la plaza, está la penitencia, está la posibilidad de no poder aprobar el examen, de no aprobar el curso, y allí eso es una compulsión. Fíjense que hay muchas compulsiones, porque la sociedad, para que uno logre esa madurez que significa el dominio de su libertad, y el dominio de todas sus capacidades o actitudes, lo ayuda a uno con muchas compulsiones. Hay muchas. Todos tenemos compulsión. Los padres ejercemos compulsión sobre los hijos. Y los hijos no ejercen compulsión sobre los padres. Ya ven, ¿cuántas veces tenemos que aceptar ciertas cosas porque tenemos que mantener a nuestros hijos? ¿Cuántas veces tenemos que aceptar ciertas cosas? También por temor de caer en la imagen que nuestros hijos se pueden haber hecho de nosotros. ¿Cuántas veces eso nos ayuda a portarnos mejor? O a portarnos bien, obviamente. La compulsividad en la sociedad es de distinta índole, de distintas formas. ¿Por qué estudio? A veces no decir, bueno, porque me gusta, pero no solamente me gusta, sino que quiero conseguir un título. Y quiero conseguir un título porque eso me ubica en la sociedad. Y si no lo consigo, no me ubico en la sociedad. Y entonces, ¿hay o no hay una compulsión en el hecho de que no me ubique bien en el orden social en el que aspiro a cumplir una determinada función? Digo esto porque por ahí aparecen en algunos documentos eclesiásticos, como el de Dignitatis Humana, una exaltación de la libertad sin estudiar su correspondiente, que es la autoridad. Aprendo porque me enseña. Y el que me enseña, en alguna medida, me obliga a aprender. Por eso también en el orden de la religión, yo no llego al conocimiento de las verdades religiosas, sino en función de actos libres de comprensión. Pero hay un elemento compulsivo, autoritario, que me guía y me dirige. Y hay el conocimiento de aquellos que saben, y que son los que de alguna manera me enseñan, y me están guiando, dirigiendo. Fíjense que llega un momento en que uno exalta esa libertad, incluso como si dijéramos, mire, yo desde la cuna a mi hijo le enseñé a hablar español. Qué desgraciada, ¿y por qué se tomó esa libertad con su pobre hijo? Que a lo mejor cuando es grande le gustaría hablar en sánscrito y no en español. Mire cómo seré de maldito y cómo seré
de autoritario y cómo seré de incongruente en mi aplicación que le metí un idioma. El que lo sabía, y el que sabía mi mujer, y el que sabía todo el próximo de alrededor, dentro del cual él se movía, sin consultar su libertad. ¿Por qué? Porque todavía no disponía de su libertad. De un niño. Y un niño que nace en el seno de una sociedad tiene que ser dirigido, guiado por esa sociedad. Que haya en esa guía, en esa dirección, errores, cuando no. Podríamos haber preferido no haber nacido, pero una vez que hemos nacido, nos ha tocado ser hijos de este papá y de esta mamá. Podríamos haber tenido un papá mejor y una mamá mejor, generalmente sí, la mayor parte de las veces. Y también a veces peor. Pero es el que nos tocó. Y de alguna manera es aquel en función del cual nos realizamos, mal o bien, con todas las deformaciones propias con que el hombre se realiza en el seno de la sociedad a la cual le toca vivir. Llegamos a esta conclusión. La religión es entonces examinada por la filosofía. Si esta filosofía tiene una noción del absoluto, que es la idea de un ser trascendente, espiritual, inteligencia y voluntad, que se revela y se manifiesta al hombre, y le manifiesta al hombre su designio, el propósito que él tiene con ese ser que somos nosotros. Fíjate que esto también es importante pensar. Todos tenemos una cierta sed de infinito. Esa sed de infinito está incluso apuntada virtualmente en nuestra inteligencia. De Aristóteles, que decía, el alma, el alma es en alguna medida todas las cosas. Es en alguna medida todas las cosas, porque a través del conocimiento es potencialmente todo aquello que quiere conocer. Si ustedes examinan esta disposición propia de nuestra alma, hay en ella una tendencia al infinito. Con esta tendencia al infinito pueden suceder dos cosas. Que con la muerte desaparezca en la nada, en el aniquilamiento, en el caos, o lo satisfaga y se encuentre con el infinito, en la infinitud del goce de la contemplación de Dios. Otra cosa, uno u otro. En un lugar, diríamos, es aquello que Aristóteles concebía casi como una imposibilidad, de que haya en la naturaleza una aspiración que no se cumpla. Ustedes me dirán, hay mucha gente que se muere de hambre. Y en la naturaleza de ella hay una aspiración al alimento que indudablemente no se cumple. Pero no porque no existe el alimento, sino por razones X que pueden fallar. Hay en el hombre una aspiración, diríamos así, hacia la mujer, que debe cumplirse o trascenderse. Siempre esto existe, si no, se hubiera hecho con nosotros un chiste bastante malo, porque estaría la aspiración y no la posibilidad de la complementación del hombre con lo femenino, que lo complementa y lo completa y lo realiza. Bien, si en el hombre hay una disposición hacia el infinito, o bien esta disposición se cumple, y acá no se cumple, porque acá queda siempre potencialmente, como disponibilidad, como posibilidad. Algunos se suponen de que nosotros, los viejos, estamos más cerca de Dios que los jóvenes, lo cual es falso. No es así. Los jóvenes tienen muchas tentaciones de jóvenes y los viejos tienen muchas tentaciones de viejos.
En las tentaciones juveniles hay indudablemente ese ánimo, ese impulso propio de lo juvenil, que a veces a uno le enceguece y no le hace ver el verdadero sentido de las cosas. Pero en el ánimo del viejo está la depresión, está la posibilidad, porque unas veces me dicen el sufrimiento enriquece a veces, la mayor parte de las veces lo embrutece a uno y lo deja completamente idiota. Y hay un sufrimiento que no es nada más que ese gemido de la carne, esa angustia. Así que no me hable de eso, por favor, vamos a otra cosa. Como no me hable de que el viejo está más, que el viejo está tentado también, como el joven, pero tentado por otras cosas que son propias de la edad, que son propias del viejo, y son tal vez a veces más graves y más difíciles de superar, porque pertenecen al orden del desfallecimiento del espíritu, que al fin de cuentas uno vive un poco de lo corpóreo. Y la fe también se alimenta con nuestras tensiones, con nuestra fuerza, con nuestro vigor. Y disminuye un poco de alguna manera cuando ese vigor y esa fuerza desaparecen. De manera que no existe esta posibilidad. Dios ha querido entonces que nosotros a esa tendencia al infinito la satisfagamos. Eso es lo que la religión nos dice. Y en cierto modo es lo que un sentido del absoluto que permite la afirmación de esto nos puede arrimar a esto, la metafísica clásica, la que sale en Grecia y es retomada por los teólogos católicos y llevada a su completo acabamiento. No vamos a entrar en este momento en otra adquisición. Cabe hacer otra pregunta ahora que es conveniente. Porque nosotros hemos hablado de que hay dos maneras de aproximarse a la religión. A través de la filosofía y a través de la historia. Y a través de la historia, ¿cómo? Porque indudablemente existen documentos históricos. El historiador se funda en los documentos. Los examina, los ve, los escudriña, hace su hermenéutica, trata de entenderlo y en función de lo que entiende llega a sus conclusiones. ¿Cómo se puede en la historia probar de alguna manera de que este Dios, concebido así por la filosofía, se ha manifestado en la historia, se ha expresado? Hay un pueblo de Israel, que es, podríamos decir así, dentro de la historia de todos los pueblos de la tierra, un mutante. ¿Cuándo inicia su historia? ¿Cuándo comienza? Nosotros, si nos referimos a los documentos que tenemos del mismo pueblo a través de la Biblia, se inicia esto con la historia de Abraham. Abraham era un personaje que pertenecía, de hecho, por su índole, por su raza, al pueblo sumerio o acadios. Habitante de Ur, fue elegido por Dios, fue llamado por Dios, convocado. Y le dijo Dios: yo te voy a hacer padre de un pueblo innumerable. Eso está escrito en la Biblia. Y los documentos en que está escrito, aun cuando hayan sido inventados con posterioridad, inventados por la clase sacerdotal del pueblo judío, que se han descubierto, tienen por lo menos estos documentos 4.000 años de antigüedad. Y pertenecen a una época en que el pueblo de Israel era un aduar de pastores beduinos, no mucho más numerosos que una tribu. Y ya tenían la absoluta convicción de que iban a ser padres de un pueblo innumerable. Las cosas que vienen de Dios, como decía Gamaliel, se cumplen.
cuando se perseguía a los cristianos y la mayor parte del Sanedrín convocó allí a este hombre justo, Gamaliel, el justo, fariseo, de estricta observancia, lo convocó y le dijo: ¿qué hacemos con esto? Es que no. Si no son nadie, desaparecen dentro de poco tiempo. Pero si está de Dios el que estén, no va a haber ninguna fuerza que los saque, que los conmueva. Porque las cosas de Dios te cumplen. Tomo otro ejemplo, sacado de la historia, y que a mí siempre me ha llamado la atención. Porque pertenece a un documento de nuestra tradición cristiana, católica, que por lo menos ese documento fue escrito con anterioridad al siglo I de nuestra era. Los mejores hermeneutas, pescadores de textos y críticos que han examinado los evangelios lo hacen anteriores al fin del siglo I. Muchos de ellos todavía con más anticipación, pero pongamos que sean anteriores al año 70. Hay algunos que dicen: no, no puede ser. ¿Por qué? Porque allí está vaticinada la caída de Jerusalén que ocurrió en el 70. Y es mucho más fácil, es cierto esto, hacer un vaticinio después que ha acontecido la cosa que antes que haya acontecido. De manera que si una vez que cayó Jerusalén, vinieron los profetas del Nuevo Testamento y dijeron: va a caer Jerusalén, pusieron la boca, estaban seguros de que la cosa iba a suceder. Pongamos de que sea así, efectivamente, que siempre hay que admitirle a la crítica todo lo que dice. Está allí, pongamos ese hecho. Hay un hecho mencionado en los evangelios que es curioso. La visita que le hace una chica de Nazaret que está embarazada a una parienta de ella, Isabel, que constituye precisamente las exclamaciones fundamentales del Magnificat que nosotros rezamos en la misa. Bendita tú entre todas las mujeres. Y de hoy, efectivamente, dice ella, todas las generaciones me llamarán bendita. Entonces piensen en este hecho simple. ¿Qué era? No Nazaret, porque de Nazaret los verdaderos historiadores han dudado de que existiera, porque no había ni rastros, no existía ya más nada de Nazaret. Hace relativamente pocos años, y esto de relativamente háganlo en función de la edad que tengo yo, porque pueden ser 50, pero de alguna manera yo me he enterado cuando ya era un muchacho que leía, también que estaba en condiciones de ver. Se encontró precisamente escarbando en la arqueología del pueblo judío una tableta que indicaba con una flecha la dirección de Nazaret. Decía Nazaret. No decía los kilómetros, que todavía no se habían inventado, pero de alguna manera indicaba la flecha. Es decir, hoy se ha descubierto de que Nazaret existía, sí, posiblemente ahí, cerca del lugar en donde está indicado por los autores de los evangelios. Y fue en ese pueblito insignificante, en una provincia insignificante, piensen lo que es la Judea para el Imperio Romano. Era un lugar conflictivo, sí, siempre, porque el israelita ha sido siempre conflictivo. Lo es por la situación un poco especial que le ha tocado siempre vivir, en función de la vida que ha tenido que realizar, que ha sido elegido. Yo podría decir como Voltaire, bueno, lo habrá elegido Dios, pero yo no. Sí, evidentemente Voltaire no los eligió, pero parece que Dios los ha elegido. Y de alguna manera les ha señalado una posición determinada en el mundo. Estas dos muchachas se encuentran y una le dice al otro muy cerca del cuerpo: si desde hoy en adelante me llamarán bendita por Dios. Y la siguen llamando bendita por los siglos. Es decir, nosotros nos encontramos a veces en la historia con estas afirmaciones, con estas cosas que parecen escapar al terreno de lo normal.
pero que sus conclusiones son visibles. Israel mismo, si nosotros nos ponemos a estudiar cómo surge, cómo nace, cómo aparece en la historia, es un caso extraño, raro. Ustedes piensen hoy día que se acostumbra a decir, bueno, no puede pensar sino en relación o en función del alrededor histórico, del alrededor social en el cual, esto es cierto, son todas cosas muy ciertas. Somos argentinos, aunque nos pese, como decía François Villon, je suis français, bien qu'il me poise, porque precisamente por las leyes francesas al otro día lo colgaban. Y entonces decían que era francés porque le pesaba mucho, precisamente por ese hecho, que al caer dentro de la jurisdicción francesa, al otro día tenía que morir en la horca. Y aquí me puedo. Nosotros somos argentinos, somos. No podemos eludir la influencia de nuestro medio en el cual nos hemos creado, en el cual nos hemos formado, frente al cual nuestra libertad se pronuncia, pero se pronuncia condicionada por todas esas cosas. El pueblo de Israel pertenece a un mundo que lo rodea y que de alguna manera ejerce sobre él su presión, pero se comporta de una manera diferente, distinta. Y es curioso, este pueblo que no tiene filosofía, que no ha pensado nunca, jamás, absolutamente en función del ejercicio filosófico, llega a la conclusión de que Dios es el que es, el ser. Hay un documento antiquísimo que según la tradición pertenece a Moisés. Según las exégesis, yo no sé porque en materia de exégesis hay muchas y las hay distintas. Cuando a un exégeta no le gusta lo que dice fulano tal, inventa en cierto modo, no, esto es interpolación por esto, por el otro. Se le va sacando todas las afirmaciones y queda nada, el que queda, el texto primario. Cuando Moisés le pregunta, porque se le aparece allí, una aparición extraña, rara, dice, ¿a quién debo invocar cuando me dirija al pueblo de Israel? Yo soy el que soy. Esa es la traducción. Ego sum qui sum, dicen en el latín. Los 70, en la edición griega también, traducen, soy el que soy. Este es el término que más o menos se acomoda a este vocablo que en hebreo se pronuncia Yahvé, poco más o menos. El que te envía. El pueblo de Israel sabe entonces que Dios es el que es. ¿Y qué son los demás dioses que idolatran los distintos países paganos que los rodean y cuya presión constante, permanente están sufriendo? Isaías dice una mala palabra con la cual quiere dar a entender el valor que tienen los ídolos. Son caca, nada, son basura, eso es lo que son. Todos los demás, ¿cómo se llega? Fíjese esto, es como si dijéramos nosotros, mire, y alguno que puede decir, la democracia, la sociedad de las naciones, tutti frutti, me importa 3 pepinos porque son todas cosas para engañar al sonsaje. Es una afirmación que hoy puede ponerla a uno en una situación muy delicada, porque ¿cómo ha llegado a este razonamiento de depuración mental? ¿Cómo lo ha logrado? ¿A través de qué esfuerzo? Y cuando nos encontramos en esta afirmación del pueblo de Israel, podemos decir, porque esto lo hubiera dicho Platón, bueno, entiendo, porque era de alguna manera el heredero de toda una ejercitación filosófica. Lo hubiera dicho Aristóteles también, porque lo hubieran dicho estos pastores, bueno, creadores de chivas, que lo único que hacían era criar chivas. ¿Cómo han llegado a esa conclusión?
¿Cómo han logrado ellos precisamente dar una solución que es la solución y el acápite del esfuerzo filosófico metafísico más, diríamos, depurado que se pueda pedir? ¿Qué es lo que les ha permitido vencer el ciclo del eterno retorno en el que vivía el pagano sumergido, con su nostalgia del paraíso? ¿Cómo han logrado vencer eso y poner en el porvenir la disposición religiosa? Esto es lo que examinaremos en la charla que viene, para no abusar demasiado. Mantenernos siempre en los 45, 50 minutos, para no matarlos y no hacer que ustedes desfallezcan como consecuencia de un exceso de metafísica. Pero en la próxima clase hablaremos un poco más sobre esta situación de Israel y ver cómo aquí indudablemente hay que admitir que ha sucedido algo extraño. Es la historia de Israel la que nos permite arrimarnos de alguna manera a un suceso que nos pone en contacto con la religión, la verdadera, con lo que es la religión. Anticipamos un solo hecho. La religión es un proceso único. No hay varias religiones, no existen. Si viene de Dios, efectivamente, como cree el creyente, es uno. Dios no puede haber hecho varias religiones porque se peleen entre ellos y tal. Es una sola. Este proceso nace con el primer hombre, se purifica en el pueblo de Israel y corona con el advenimiento del Cristo. Entonces la religión se consuma, termina su ciclo de revelación. Se manifiesta allí en la plenitud de este advenimiento de Cristo. ¿Qué es la religión? Y si alguien me dice que son las religiones paganas, son ecos de la religión primitiva. Lo que tienen de religiosos es eco de la religión primitiva. Y lo que tiene de superfetación son añadidos de los poetas, de los distintos instrumentos o vehículos humanos que han ido transmitiendo la tradición. O son cosas, según la tradición, del demonio. Porque según la tradición existe el enemigo de Dios que se mete en las cuestiones religiosas y crea actitudes religiosas protervas, malvadas. Esto también lo vamos a examinar a la luz de la etnología y ver cómo hay pueblos que efectivamente parece que estuvieran inspirados por un demonio especial. Esto es lo que la religión es. En el pueblo de Israel esta religión se purifica, pero aparece Cristo. Y es aquí donde continúa el misterio, porque parte de Israel se hace cristiano, parte no. Y la parte que se resiste al cristianismo es a lo que nosotros damos el nombre de judío, porque fueron los descendientes de esta tribu de Judá los principales sostenedores de esta actitud anticristiana. Por eso hablar como se emplea hoy de judeo-cristianismo, los judíos protestaron en Francia, cuando el arzobispo de Francia, que es Monseñor Lustiger, de origen judío, contra el nacimiento, dijo que él era judeo-cristiano. Entonces los judíos le dijeron, no, mire, o es cristiano o es judío. Dice, no venga con que es judío-cristiano, porque esas dos amalgamas no se juntan. Tenía toda la razón del mundo. Porque en cierto modo, de donde venía la actitud, diríamos, de querer ganarse una simpatía que no hay ninguna necesidad, es del otro. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Hablen con toda la voz que tengan, porque Dios me ha hecho sordo para precisamente evitar que el estrés me consuma. Vamos, señora. Muchas gracias. Dios me amable. A ver, Sebastián. Bueno,
Un ente, ¿cómo se distingue de otro? ¿Un ente? ¿Cómo se distingue de otro? ¿Cómo? De otro ente. ¿Cómo se distingue? Sí. Si no lo distingue, está frito. Entra en una confusión total del mundo, ¿no es cierto? La palabra ente en castellano se puede emplear perfectamente bien. Es un participio activo del verbo ser. Y todo participio activo, supóngase escribiente, es algo, un sujeto, que realiza una acción. El escribiente es aquel que escribe, el oyente aquel que oye, el amante aquel que ama, el sonriente aquel que sonríe y el ente aquel que es. Fíjese que ya en su mismo origen etimológico, la palabra supone dos cosas: un sujeto y un acto que lo hace. Lo que pasa es que a veces para nosotros es fácil distinguir entre el sujeto y el acto, cuando el sujeto es independiente y el acto es accidental. Así, por ejemplo, el que escribe deja de escribir y hace otra cosa y sigue siendo un sujeto. El ente, si deja de ser, es niente. Los italianos lo dicen bien con una frase perfecta, ¿no? Niente, es nada. Es nada. Nihilum, dicen los latinos, ni un hilito. Nada en absoluto. De manera que esta acción abarca todo el ente, lo abarca en su totalidad. Y por eso se puede distinguir el sujeto de la acción que realiza, pero no separar. Distinguirlo es una cosa y separar es otra. Ahora, ¿cómo un ente se distingue de otro? Siempre es conveniente. Si no se distingue, no alcanza a ser un ente para nosotros. Porque recién reconocemos al ente cuando lo distinguimos. Y por eso para nosotros los verdaderos entes son aquellos que tienen una constitución que permite con toda claridad determinar su naturaleza, que son los entes naturales, como los animales, las plantas, más que el ente mineral. Por ejemplo, un cascote, ¿qué es lo que constituye la entidad del cascote? No lo sabemos bien con claridad, porque puede ser la molécula, puede ser la partícula menor que permite tener una individualidad característica, pues si no, no lo distinguimos. Pero es fundamental porque para empezar a conocer hay que distinguir. Es decir, fíjese que voy a decir una herejía redonda en el sentido de la ONU, ¿verdad? Para poder conocer hay que discriminar. Discriminar significa distinguir. Y distinguir significa identificar. Hoy día no hay que discriminar. Dios me libre, ¿no? Yo ya no estoy en condiciones de discriminar mucho, pero si no distinguiera ya más a una chica de un muchacho, ya estaría ya completamente. Es decir, estas discriminaciones significan el acto del conocimiento. Hay conocimiento cuando discrimino, hay conocimiento cuando distingo, hay conocimiento cuando sé perfilar lo que constituye una realidad y lo distingue de otra. La diferencia. Y fíjese que todo el conocimiento es siempre un no confundirse, porque los principios del conocimiento inician el conocimiento y lo continúan a lo largo de todo el desarrollo del conocimiento. Cuando, me acuerdo de esto porque por ahí en los estudios de filosofía algunos dicen, pero este principio de no contradicción del cual usted me habla y que hablan los escolásticos, Hegel lo ha dejado ya. Hegel nunca se ha contradicho en sus cosas, si no, no sería un filósofo, sería un chanta de los que necesita. Que él haya descubierto en la realidad la contradicción, sí, ya lo descubrió Aristóteles también. Hay en todo ente una suerte de contradicción y habría que examinarlo ya con todos los distingos propios de la metafísica. Y eso es lo que descubrió. Pero si en todo ente hay un principio de contradicción, contradecirme sería decir, hay un principio de contradicción y no hay un principio de contradicción. Vamos, ¿en qué quedamos?
una de dos, si hay un principio de contradicción, debo mantener esta distinción en la contradicción a lo largo de todo mi discurso. Y en ese sentido se distingue un filósofo de un chanta. El chanta es el que se contradice cada rato, y que cada rato lleva por delante con las cosas porque cae en contradicción. Y el filósofo es el que, por lo menos, en función de la idea que él trata de perfilar, no se contradice. Que hay que empezar por distinguir. Discriminar. Digo porque ellos se emplean los términos en el periodismo. Es que cada día son más analfabetos. El otro día leían un subtítulo grande. Un ómnibus cayó a un río lleno de pasajeros. Parece que el río estaba lleno de pasajeros. Pero en un título grande, así como una casa, donde se comete a ese error sintáctico grave, porque, en fin, ahí la gente se entiende que el ómnibus sería el que estaba cargado con pasajeros, pero hay que escribirlo bien. Tiene razón, Jorge, así. ¿No es cierto? Tiene razón. Pero en lugar de prohibir, pudo haber Podría autorizado. sugerir.